amigos, bienvenidos a mi nuevo canal de recetas, La Cocina de Marie. Espero sea de su agrado. En esta ocasión vamos a preparar unas deliciosas gorditas de azúcar que les aseguro que les van a encantar. La receta es muy sencilla, al igual que los ingredientes. Para esta receta vamos a necesitar medio kilo de harina común, una taza y un cuarto de manteca, una cucharada de Rexal, 2 huevos, una taza de azúcar, una cucharadita de vainilla que es opcional y un chorrito de leche. Voy a utilizar esta batidora para hacer la receta, pero el procedimiento es exactamente igual si lo haces a mano. Lo primero que vamos a hacer es poner el azúcar con la manteca para que se acreme durante unos segundos. Lo siguiente que vamos a agregar son los huevos a temperatura ambiente. Ahora vamos a batir brevemente para que se integre todo. Ahora vamos a agregar una cucharadita de vainilla y una cucharada de leche. Y batimos brevemente. Ahora vamos a integrar el Rexal con la harina para posteriormente pasarlo todo a la batidora. Con una palita se puede bajar la harina que debe estar totalmente integrada. Ya que esté la masa lista, la vamos a pasar a un recipiente con tapa. Si no tiene tapa, se le pone plástico encima o una toallita de cocina. Enseguida vamos a agarrar un pedazo de la masa para que no sea más fácil de manipular, solamente una parte. Lo vamos a poner en una superficie muy limpia, el resto lo vamos a tapar. Vamos a ponerle un poquito de harina al palote y lo vamos a empezar a amasar, tratando de que quede aproximadamente a 1 centímetro de grosor. Así. Para que las gorditas nos queden redonditas y no tengamos así las gorditas de todos tamaños, vamos a usar un pequeño truquito. Vamos a usar este moldecito para que todas queden del mismo tamaño. Este moldecito vamos a poner en toda la masa, todas las que quepan. El comal debe estar prendido unos 10 o 15 minutos antes en llama muy bajita para que se puedan cocer despacito y no se arrebaten. Las tortillitas se pueden ir juntando, primero haciéndolas todas, o bien se pueden ir poniendo en el comal si este ya está caliente.
Ahora vamos a cocer las gorditas, las vamos a cocer a fuego muy bajo. Así, muy bajito. Vamos a poner el comal, ya tiene un ratito, unos 15 minutos calentándose, y lo que yo hago es ponerlas en las orillitas porque la llama está en el centro. También depende del grosor de las gorditas, hay unas que me quedan más delgaditas y otras un poquito más gruesas, también de eso depende cuánto se van a tardar en cocerse. Pero se tienen que voltear con una palita y voltearlas de un solo, ahorita les explico cómo, porque con la mano se despedazarían. O sea, la masa está demasiado suavecita como para voltearla con la mano. Aproximadamente sería 1 minuto lo que se tardan en cocer por un lado y luego ya se voltean. Otro minuto y luego ya se van viendo qué tan cocidas están dependiendo del grosor de las gorditas. Pues ya terminamos de cocer todas nuestras gorditas. Ahora vamos a probarlas, a ver qué tal quedan. El aroma aquí en la cocina es delicioso. Vamos a probar una. Esta gordita la vamos a partir. Es como un pastelito delicioso, queda una textura maravillosa, suavecita. Está calientita todavía. Espero que se animen a hacerlas y me compartan en sus comentarios cómo les quedan. Les agradezco por verme mi video y espero que se suscriban a mi canal. Gracias por verme. Bye.